Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y una vez más estamos aquí en Conexiones Lectoras. Doctora. Quien les habla es Carol, de Leer con Carol, y estoy aquí con Magda de... La biblioteca escondida. Y hoy día tenemos una invitada muy especial, que es Helen Garnica. ¿Y cuál es tu IG o tus redes sociales, Helen? Hola, yo soy el cajón de Medea en Instagram. El Cajón de Medea en Instagram. Y estamos aquí reunidas las tres, justamente para poder hablar de un tema que nos concierne aquí hoy en día, en diciembre, la Navidad, pero una Navidad a la peruana. Entonces, Magda, ¿nos guías, por favor, en este recorrido del día de hoy? Bueno, en primer lugar, agradecer a la presencia de Helencilla, que es la segunda vez que está en el podcast. Nos encanta conversar con ella. Y aparte estamos ahorita mediante Zoom porque ella está en el extranjero. Helencilla, bueno, hoy día queremos ver un poco sobre la Navidad en este país, cómo la vivimos y por qué la vivimos así, ¿no? Siempre vemos, tenemos cosas que hacemos por inercia, por decirlo así, ¿no? Algunos ponemos el arbolito, el nacimiento, hay una cena tradicional, ¿no? Pero ¿por qué la hacemos? Siempre ha sido así, siempre se ha vivido así en Perú. Hay literatura que tenga que ver sobre, que hable sobre la Navidad tal vez en los 40 o más, más atrás todavía. Es la idea de ver, explorar esas cosas en este episodio. Tú cuéntanos, Helen, cómo vives la Navidad tú normalmente. Pues normalmente la Navidad para mí es una fecha en familia, o sea, la paso en casa y generalmente mi Navidad está concentrada en la comida. Es una de las cosas que, por ejemplo, en mi familia nunca hemos armado árbol, no tenemos árbol, ¿no? Entonces, em, pero sí antes armábamos nacimiento, o sea, me acuerdo que armar nacimiento a mí me encantaba porque era tú sabes que los animalitos los podías comprar en el mercado y a mí los animalitos me encantan, o sea, me encantaba comprarme mi oveja, mi vaca, todo en el nacimiento y en el nacimiento cabe todo, hasta la jirafa y el elefante lo puedes poner, ¿no? Que es una cosa, es como un encuentro de de diversa fauna. Y bueno, pero también los regalos, o sea, yo ya sabía que mis padres me compraban los regalos, o sea, nunca hubo esta creencia de Papá Noel, pero mis papás escondían los regalos en la casa de algún vecino o vecina para que no lo veamos, porque mi hermana y yo estábamos desesperadas buscando el regalo. Y creo que eso era lo bonito, ¿no? Y bueno, la comida. Mi Navidad familiar siempre se ha centrado en comida y desde hace unos años, ya bastantes, será como 10 años atrás, al menos mi hermana y yo tenemos la tradición de que cada Navidad, como tienes esto libre de quedarte hasta la hora que quieras porque no trabajas al día siguiente, miramos una película de terror. Hacemos como una maratón, ¿no? Por ejemplo, Critters, que es en Navidad, no es que hay un capítulo en Navidad. La Navidad pasada miramos Hereditary, que fue como muy fuerte. Y así siempre tenemos nuestra tradición, o a veces miramos El Señor de los Anillos o Star Wars, pero nos quedamos ella y yo sin dormir todo ese rato porque pues nadie nos dice nada. Entonces me gusta mucho la Navidad, por eso. Todos tienen sus tradiciones. Pero hay un vínculo, ¿no? Creo que entre la Navidad y el terror, de alguna forma, porque Sí. antaño en Navidad se acostumbraba a contar historias de terror. Cosas que ya no pasan ahora. Ya no No pasan pasan ahora, ahora. ¿no? Tú, Carol, que también eres súper fan de la Navidad, que también estás sacando todos tus arreglos antes de tiempo. Este año aún iba a hacerlo la semana pasada, Mm, pero me agarró un ¿no? virus, así que no lo Hubo logré. retrasos. Así, pero ya voy a ponerme en orden. A ver, o sea, mis recuerdos de Navidad y las Navidades actuales, o sea, han variado mucho, ¿no? Pero hasta cuando estuvo viva mi abuela por parte de mamá, o sea, siempre era ir a pasar las 12 en casa de mi abuela, reunidos con todos mis tíos y mis primos. Y al llegar las 12 sí o sí, lo que hacía mi abuela era agarrar al niño Dios y que todos le diéramos un beso y de ahí rezábamos, ¿no? Este, el menor de todos los primos era el que iba y llevaba al niño, ¿no? Y lo posaba en el pesebre y ahí después ya recién venía la cena y de ahí la gente celebraba. Entonces, siempre para mí ha sido como que una celebración familiar. Hoy en día la suelo pasar con mis papás, ¿no?
igual también rezamos, agradecemos, ¿no? Pero si quieres allá más adelante hablamos, porque en algún momento yo también he vivido en provincia, entonces yo sí tengo muy marcada, pasé una sola vez Navidad en Cusco, entonces para mí eso fue una de las mejores experiencias que tengo en mi mente, ¿no? Ay, qué genial, qué genial. Yo como ya he escuchado el episodio navideño del año pasado, saben que yo soy un Grinch, así que yo no festejo Navidad hace tiempo ya, como una cuestión religiosa, ¿no? Soy más que nada una cuestión familiar. Eh, pero recuerdo mucho mis momentos navideños con mis padres, que eran muy pequeños en cantidad de personas, porque solamente vivíamos en provincia y en provincia no estaba toda mi familia, entonces éramos tres nada más, pues, ¿no? Papá, mamá y yo, y hacíamos lo normal era, bueno, arbolito empecé a pedir creo que a partir de los 7 años, pero no había arbolito, pero mi mamá siempre religiosamente armaba su nacimiento. Súper básico, su pesebre, María José, el niño tapadito. Yo hasta ahora no entendía por qué estaba tapadito. En ese entonces yo esperaba queriendo destaparlo. Y un par de animalitos. Eso era más, ¿no? Después ya fui viendo, iba a otras casas y veía nacimientos más elaborados, ¿no? Los Reyes Magos, que la estrella, también unos le ponían de estrella por ahí, un montón de animalitos. Pero siempre me llamó la atención el cariño con el que mi mamá ponía ese nacimiento. Eso es un recuerdo muy fuerte que tengo me sorprende que ahora, bueno, después del rapto del niño por parte de uno de mis perritos, el nacimiento ya no fue lo mismo en casa. Pero, pero recuerdo el cariño con el que ella ponía su nacimiento todos los años. Eh, Me da un poco de pena que se haya perdido esa tradición en casa. Espero que ahora que está mi hija, mi mamá decida volver a ponerlo. Creo que ya le da flojera. Y si no, pues tú, Y si no, va a tener que ponerlo ya. claro, sí, Pues sí se nacen nuevas tradiciones. como para que le crees una tradición o algo a tu niña, ¿no? Sí, o sea, Sí. mientras todavía se es niño, creo que uno tiene cierta inocencia, ¿no? Pero más que ello, yo creo que la Navidad, independientemente del tema de que las familias pueden ser religiosas o no, yo creo que lo importante a resaltar es justamente eso, ¿no? Esa unión con las personas que quieres, ¿no? Tal vez no necesariamente con tu familia, pero siempre como que te Ujú. ayuda a reunirte, ¿no? En torno, Sí, en torno a una mesa o acercarte a la gente y bueno, también ser agradecidos, ¿no? ujú, Independientemente del tipo de creencia que uno pueda tener o no. tener, Ujú. Porque al final, hasta para la decoración, haces una unidad con tu familia, ¿no? ¿No? Otros se sí. encargan de esto, otros decoran acá y todo, ¿no? Por Ujú. eso. O para preparar, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el pavo de Navidad, entonces a preparar el pavo es porque al menos el que no hacemos nosotros hay que inyectarle leche, jugo de naranja porque se ponga suavecito, y es como toda una actividad que se hace en grupo, ¿no? Mi mamá, mi hermana y yo, también mi papá. Y a mí me gusta mucho eso. Nosotros no cenamos a medianoche porque mi papá siempre tiene hambre, entonces está como desde las 10, oh, ya quiero cenar, pero a medianoche lo que me gusta es de que pues salimos a ver, aunque nosotros no prendemos fuegos artificiales hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos, creo que desde niñas también solo prendíamos chispita mariposa, pero es como que subimos al techo y siempre hay en los cedros, sobre todo desde mi casa se ve los cedros. Es como o sea, los juegos revientan. Y me acuerdo que cuando mi papá ya estaba vivo, él decía, parece la guerra de Vietnam. Eso decía mi papá. Si bien es cierto, ha bajado un poco el tema de los fuegos artificiales aquí, pero todavía hay, ¿no? Y sí, pues uno termina saliendo. Lo único me da pena son los perritos que sufren bastante, pues los animales sufren un montón con el tema de las bombardas. Bueno, y personas especiales también También, las que les niños hace, chiquitos que les hace también. daño, o a las personas adultas también, ¿no? O sea, yo sé que a mí me encantan, pero también yo digo, hay que ir un poquito más allá de Ser esa empáticos. parte de la empatía, ¿no? Ujú. Hasta que Pero no suceda una desgracia, pues el asunto no,
hace poco nomás hubo un incendio, nuevamente En mesa redonda. en Mesa Redonda y se activaron todas las alarmas, ¿no? Porque tenían miedo, porque creo que en algunas zonas hay escondidos, pues hay artefactos pirotécnicos, ¿no? Pues, ay, Eso sí. es un tema. Pero me encanta porque Helen me ha hecho acordar la chispita mariposa, que también es un clásico navideño. Sí, yo me he quemado los ¿Estás dedos quemado con chispita mariposa? cuando se terminó Ahí. ahí, sí. ¿Cómo te quemas con una chispita? Quiero saber. Cuando se Claro, apagó. porque la te dio hasta Ah, apagarse, pues se supone que a la mitad tienes que Entonces soltarla. tienes que sí, ya, chao. agarré el Ujú. palito ya sin la chispita, todavía estaba caliente y se me hizo una tremenda ampolla en el dedo, Entero. sí. Hola, no. Horrible. Vi maneras de quemarse con chispita mariposa. Sí, sí, mi manera de morir, ¿no? Mentira, mentira. Algo así. La chispita mariposa. Asesinada por chispita mariposa. Para mí es el único pirotécnico al que me he atrevido a manipular, porque en caso mis primos sí estaban con el cuetecillo, ¿no? Mamarrata, mi Ah, sobrino, bueno, mi primito menor, yo le digo sobrino porque es como 15 años menor que yo, pero me acuerdo que mamarrata, me acuerdo en Navidad, la mamarrata, y yo, ¿qué? Mamarrata, la mata suegra también. ay, no, sí, también mi primo, no sé qué hizo, le malogró una olla a mi, a mi tía, pues lo pusieron ahí con la rata blanca, pues, ¿no? Ujú. Y la olla voló, pues voló con todo, felizmente no fue contra la casa, pero eran tiempos que todavía se podía manipular ese tipo de artefactos, no sé si los vendían, entonces, prácticamente es Sí, dinamita. lo siguen vendiendo, o Prácticamente, sea, sí, o sea, de verdad, o sea, los No, sonidos. Me acuerdo sí se que mueve. después sacaron uno en una época le metían hasta yeso. ¿qué? Eso no sabía. Sí, te vendían, o sea, no te vendían así como que parecía dinamita, sino con la forma de la rata, pero la parte exterior era de yeso. Entonces ya te imaginas a la hora de reventar eso. Claro, peligrosísimo. Sí, ujú, No, horrible. sí, En esa época creo que estaban preparando a las futuras generaciones para, no sé, para toda la desgracia por venir, ¿no? sí, no sé, de Ah, verdad, pero bueno. Y yéndonos un poco más al tema eh, bueno, en tu peligrosísimo. caso, La pirotecnia atrás. dejando la pirotecnia atrás, ¿tú tienes algún recuerdo que hayas pasado Navidad en provincia, Magda, en tu caso? Bueno, sí, yo he vivido muchos años, bueno, mi infancia la viví en Paita, ¿no? En Puerto de Paita. Pero no siento o yo no recuerdo Ujú. que haya habido algo muy especial fuera de mi casa. O sea, recuerdo que, bueno, habían misas especiales, ¿no? Pero en Pero a sí, diferencia de a Lima, diferencia de Lima, yo no sentí tanto el cambio. no, pero tal vez en el cambio comercial, o sea, porque en Mm, Lima tal vez ves un tema más comercial, pero Pero tal vez el tema de las misas es diferente, ¿no? lo que pasa es que en ese tiempo, como digo, yo no soy muy religiosa y no lo he sido desde chiquita. O sea, yo trataba de roir el tema de las misas. O Mm. sea, recuerdo que sí habían misas especiales pero no las recuerdo totalmente. No tengo el recuerdo vívido de haberme quedado asombrada por algo, ¿no? Pero la iglesia de Paita era bien bonita, eso sí. Yo recuerdo que cada vez que pasaba, habían como a los costados unas urnas, ¿no? Con algún santo echado o inclusive con Cristo. Ujú. Y creo que abajo uno podía ponerle propinas. Ya. Tú podías meterle plata, propina al santo. Para pedir algo, ¿no? Supongo, ¿no? Pero a mí me encantaba darme la vuelta y ver todas las urnas, a ver cuánto habían echado. Contabilizando. Así me gustaba divertirme de niña, ¿no? Es una iglesia bastante grande, pero en casa era lo tradicional, lo mismo que se veía con Lima, ¿no? O sea, siguiendo el tema del el pavo, el panetón, que no puede faltar. Chocolate no, porque creo que ni a mi papá ni a mí nos gustaba, entonces mi mamá no hacía por eso, aparte que allá en el norte es un calor asqueroso, o sea, que tomar chocolate no tenía sentido. Y yo esperaba los regalos.
el tema de Papá Noel, imaginarse todo el imaginario de Papá Noel me duró hasta los 8, así que yo estaba esperando en qué momento aparecían mis regalos. Entonces escuchaba, mi mamá decía, ya son las 12, eh, anda al cuarto. Ya llegó Papá Noel, anda al cuarto y ahí ya se encontraba y sacaba todo. Soy hija única, entonces todos los regalos eran para mí, porque encontraba 6, 5 regalos. Estaba... Y lo que sí recuerdo, algo que no pasaba acá en Lima, por ejemplo, es que los vecinos iban visitando las Ujú. casas y venían, saludábamos por Navidad, todo, y cada uno aprovechaba para jugar con los juguetes del otro, pues, ¿no? Ah, ¿qué te han regalado a ti? ¿Qué te han regalado acá? Y nos quedábamos un buen rato, quedábamos despiertos hasta las 2 de la mañana, más o menos que era bastante para cuando uno tiene 6, 7 años, ¿no? Pero así más o menos vivíamos la Navidad allá, La ¿no? Con Navidad esa visita de vecinos, pues porque estábamos en la vía naval, entonces todos nos conocíamos. Acá eso en Lima no no sucede. sucede, pues, ¿no? Sí. Y en tu caso, Ellen, ¿tú recuerdas algo? ¿Alguna vez has pasado Navidad fuera de Lima o de acuerdo a Ya. las costumbres que te han contado tus papis? Una de las cosas que pasa es que yo crecí en un asentamiento humano, entonces, y es un asentamiento humano de migrantes, todos son migrantes y la mayoría son ayacuchanos, ¿no? Y han migrado justamente durante la época de la violencia interna, pero sí me acuerdo que ahora ha cambiado muchísimo. Cuando era niña, en Navidad mis padres dejaban la puerta abierta y venían los vecinos a saludar y a comer, ¿no? Entonces, es una cosa que tengo muy presente. De hecho, mis papás, o sea, nunca creímos en Papá Noel, o sea, nunca nos hablaron de Papá Noel, pero mis papás escondían los regalos en la casa de algún vecino. Entonces el día de Navidad aparecían los regalos y era como, ¿qué cosa habrá sido, no? Y eso ya no pasa, por ejemplo. Ahora cada vecino tiene su casa cerrada, o sea, celebra dentro de su casa, pero me acuerdo que hasta mis 12 años habrá sido que las puertas estaban abiertas. O sea, tengo la imagen de mis vecinos entrando a saludar y a veces quedándose a comer. Y pues nosotros armábamos nacimiento. A mí me encantaba armar el nacimiento, juntaba mis propinas para comprar animalitos. Y un día mi mamá regaló todos mis animalitos, pero bueno, esa es otra historia. Ay, Dios Y mío. sí, ¿no? Mis animalitos, pero los regaló este. Y pues lo que sí es que nunca íbamos a misa. Mis padres eran católicos, pero mi hermana y yo desde niñas hemos ido a la iglesia pentecostal con mis abuelos. Mi papá y mi mamá eran cristianos, entonces nos llevaban y nunca teníamos la tradición de la misa, o sea, eso nunca se ha hecho en mi casa, pero todo estaba centrado como alrededor de la cena, ¿no? De la cena y también de la familia. Esa es una de las cosas que también me gustaba, que venía mi tío, mi tía, venían los vecinos y siempre se traía algo, ¿no? O sea, es como, mm, eso ha cambiado un poco, pero una costumbre que en mi casa siempre ha habido es que si tú le das un tupper con comida a alguien, tú esperas que la persona te devuelva el tupper también con comida, ¿no? Y eso es como una cosa de Cambio comprometerte. social. Sí, entonces es como nos traían un tupper, le llevábamos otro tupper y bueno, de los regalos. Una de las cosas que tengo presente es que, o sea, no solo recibía regalos de mis padres, sino mi tío Leoncio siempre me regalaba algún libro, siempre era algún libro, y mi madrina, que es la madrina más presente que creo que ha existido, siempre estaba pendiente de Navidad y de mi cumpleaños, ¿no? Aparte de otras cosas, pero ella siempre estaba como ahí. Entonces, a mí la Navidad me gusta mucho particularmente por eso, porque es como un punto de encuentro. Y sí tuve la oportunidad de pasar Navidad en Huancayo hace un par de años y fue una experiencia que me gustó en muchos sentidos. Me gustó porque, para empezar, en mi casa siempre hemos sido cuatro, mi mamá, mi hermana, mi papá y yo, y bueno, hasta unos años mi primo Silbert, con él éramos cinco, pero en Huancayo eran mis cinco primas, mi tía, mis primos, éramos más de 10 personas. Entonces la dinámica hasta para jugar amigo secreto, porque jugamos amigo secreto, cambió radicalmente, porque salimos a buscar los regalos en plena Navidad y se fue la luz en el centro de Huancayo. O sea, recuerdo la imagen de mi prima y yo caminando y de repente se hizo apagón. Y lo primero que piensas es, nos van a robar, ¿no? Y mis primas, no se suelten, agárrense de las manos, por favor. Pero o sea, la cantidad de gente que había en la calle, yo nunca había salido en Navidad a comprar algo. Entonces, la cantidad era impresionante, o sea, no podías caminar, las personas, o sea, todo el negocio que estaba, la comida. Me gustó mucho en el sentido de que vi que es como una fecha en la que todo el mundo quiere como compartir algo, comprar algo, por más pequeñito que sea
Y luego también, pues, bueno, en nuestro caso fue también un momento para recordar, mi mamacha había fallecido el 2020, entonces para recordar a mi mamacha, cómo la pasábamos con ella. A mí siempre me ha gustado esto de regalar cosas porque no sabes lo que aunque yo soy muy mala regalando, casi siempre aviso y digo, te he comprado esto, ¿no? Entonces, pero es como que, pero me gusta regalar cosas, aunque me acuerdo que hace unos años leía a Godelier y él decía que dar regalos es un compromiso, ¿no? Es un compromiso porque tú siempre, que es un poco la lógica que manejaron los sausas y también los aztecas con los españoles. Porque al menos los sausas, cuando llegaron los españoles, les daban regalos, pero había cosas que no se las daban en calidad de regalo, sino de préstamo, ¿no? Y era como, te estoy dando esto, no porque te aprecie y te quiera mucho, sino porque estoy esperando algo de ti, algo a cambio, ¿no? Entonces, cuando daban estos regalos era porque estaban esperando que los españoles sean sus aliados para derrocar a los incas. Entonces, a veces dar un regalo es un compromiso, sobre todo cuando no conoces mucho a la persona, y eso creo que es un poco lo fregado, pero a la vez, eh, pues en mi familia ya desde hace unos años no se dan regalos porque somos adultos. Yo soy la que obligo a todos a jugar amigo secreto para darnos regalos, pero por ejemplo, me gusta mucho y también pienso en la diferencia que había cuando yo era niña y los niños de ahora. Porque claro, la condición económica ha cambiado. Entonces mis sobrinos abren regalos como si fuera abrir un dulce. O sea, es como pa, ya, pum. Y es un proceso casi automático. Yo me acuerdo que antes cuando recibía el regalo era estar mirándolo, jugando, oliéndolo. Y ahora es como, no sé, hasta siento que se ha mercantilizado y se ha perdido un poco la magia de recibir algo, ¿no? Sí, ya eso es verdad, ¿no? En este tema de todo tan comercial, como que se pierde muchas veces esos detalles, La ¿no? magia. Es que también creo que los Y muchachos están ahorita acostumbrados a cosas más rápidas, o sea, la sí, tecnología los ha vuelto más, como que ya, esto, pum, ya, esto cambia, cambia, ¿no? pero Entonces, también depende, creo yo, del entorno donde te crías, ¿no? Creo que al menos en el caso de nosotras tres, venimos tal vez de familias que han sido pujantes, ¿no? Entonces, creo que de nuestro lado, el hecho de tener algunas cosas en su momento, pues lo apreciamos mucho, ¿no? A diferencia tal ujú, vez de las realidades que tenemos ahora, tal vez en nuestros sobrinos, hijos, ¿no? Entonces, cambia mucho ese contexto, pero en parte también lo que tú comentas, ¿no, Magda? Esa parte de la rapidez que se vive hoy en día, ¿no? Por ejemplo, mi caso, y una de las navidades que recuerdo mucho fue una vez cuando la pasé en Cusco, y me acuerdo que siempre pasaba por una tienda donde vendían diferentes cosas. Entonces, mi mamá me acuerdo que me preguntó que yo qué quería. Y yo había visto un set como que era tipo, decía como que de química, pero lo que a mí me había llamado la atención era de que venía como un manual y que combinabas cosas y que podías crear como una especie de diamantes que salían de color rosa, cristalitos. Ah, cristalitos. A mí se me metió en la cabeza que yo quería eso porque yo quería crear esos mm, cristalitos, ¿no? Entonces, obviamente la condición era de que me sacara buenas notas, y listo. Eh, y esa Navidad que pasé en Cusco, obviamente me regalaron eso, yo súper feliz. Salió cualquier cosa, o sea, salieron cristalitos, pero salieron no los cristalitos como se veían en las fotos, ¿no? Pero lo más resaltante de esa época que pasé ahí en Cusco, esa Navidad, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue en esa época, porque sé que ahora ya han cambiado, sé que ahora dura más días, pero antes era como que había una feria que le llaman la Feria de los Santos, que es el Santuraticuy, y lo hacían mm. antes en la plaza. Sé que ahora ya creo que no es en la misma plaza, no sé si por ahí alguien sabe, ahí me avisa, pero vienen artesanos locales y de otras regiones y empiezan a venderte muchos materiales hechos de madera y eso. En la época que yo me acuerdo, en la misma plaza de armas, toda la rodeado, ¿no? Y de los artesanos vendiendo diferentes tipos de nacimientos, los nacimientos andinos, ¿no? Qué Y bellezas. yo hacía igual, yo también así como tú, me gustaba, ¿no? que comprar así los muñequitos, ¿no? Las mamachas para el nacimiento, los carneritos. Es una de las cosas que las tengo acá muy metida en la cabeza
y bueno, habían bastantes niños manuelitos, también ese niño con la espina en el pie, ¿no? Eso, ese no me gustaba a mí mucho, la verdad, porque en esa época a mí me contaban como que historias de terror de ese niñito con la espina en el pie, ahí en Cusco, ¿no? Eh, y también las diferentes misas, ¿no? Que iban a llevar a los muñequitos, no, los muñequitos no, perdón, al Al niño niño. para bendecirlo ahí. Pero para mí era una magia diferente, porque obviamente las iglesias en Cusco, pues, son uf, de otro Otro level. nivel, otro nivel. Entonces, yo tengo muy vivido en mi cabeza el hecho de ver siempre, pues, este tipo de iglesias, ¿no? Combinado con pan de oro, el rococó y todo este tipo de las pinturas cusqueñas mezclado con, obviamente, pues la gran mayoría de las iglesias, por no decir todas, están edificadas sobre restos incaicos, ¿no? Entonces, tengo como que muy mezclado en mi cabeza todo ese tema. eh, y para mí era o sea, fue una de las mejores Navidades. Lo que tú comentas, Ellen, también, acordarme de que la gente, cómo salía, ¿no? A comprar el mismo 24, ver cerca por el mercado de San Pedro, las calles aledañas a la Avenida del Sol, que exhibían pues los regalos, porque obviamente traer o sea, la mayoría de regalos venían de Lima, ¿no? Porque Pero creo que allá hay pancitos que se venden, ¿no? Especiales para Navidad, ¿me parece? sí hacen No, ¿ah? diferentes tipos Cosas. de cosas, pero lo más marcado a mí era los muñequitos. Muñequitos, el ritual de la misa no tanto, pero sí ver lo maravilloso de los nacimientos, Señor del cielo, los señores nacimientos en las iglesias. Ah, Es que eso es toda producción, ¿ah? sí, Toda no. producción. Y, y ya acá en Lima, a mi mamita le gustaba a veces ir a visitar después de Navidad los nacimientos, que creo que se quedan armados hasta después de Bajada de Reyes. Entonces uno puede ir al centro de Lima a mirar y ves unas cosas espectaculares, con su río, su cascada, trencitos, o sea, ese tipo de cosas a mí me gustan. O sea, a mí llámame a mirar esas cosas que se mueven. Ven. Por mí yo armaría, ¿no? Todas las salas estaría llena de Sí, no, cositas. ahorita todavía mi casa está, pero a mí me gusta, a mí me gusta poner muchas luces. Sí, Confirmo, y que se confirmo. sincronicen, ¿no? Las luces, sí. La cortadora. Sí, y que si puedo hacer un show de luces, lo hago, sí. Este, a mí me encantan ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, y si quieren, no sé, si quieren, nos adentramos un poco al tema de libros, ¿les parece? Claro, claro, claro. A ver, Totalmente. A ver, no sé quién quiere empezar o con alguna pregunta. mira, eh, yo estuve como que repasando sí, pues sí, yo diría que es un cuento de Angélica Palma, el de la suerte de los juguetes, ¿no? Eh, y que bueno, justo hablábamos de este tema, ¿no? De cómo hoy en día pues los niños acumulan, pero en este caso estamos hablando de Angélica Palma y de la época a ver, para no, de 1948, es justamente La suerte de los juguetes, que estuvo por la editorial Huascarán, ¿no? Pero ella como resalta este tema, ¿no? Del valor de las cosas y que obviamente nosotros nos centramos a veces pues en las cosas materiales, ¿no? Más que en la importancia de los recuerdos y del cariño que se le asocia, porque en este caso, en este cuento, pues los niños recibían juguetes año tras año, los pobres juguetitos pues se quedaban ahí con polvo, ¿no? El Toy Story del Pero es que del Angélica Palma 48. se adelantó, ¿no? Si te das cuenta, porque Toy Story no estaba en esa época, ¿no? No, Entonces, Angélica Palma prácticamente lo que es hacía, un lo que, plagio de Angélica Palma. exacto, ¿no? Los juguetitos cobraban vida y obviamente pues hablaban porque se sentían Solo. solos, abandonados, lleno de polvo y los únicos que tenían cercanía con ellos eran los sirvientes que volvían a ir a volver a limpiarlos, ¿no? Y ahí eran cambiados por otros juguetes que venían más costosos, este, más modernos y se quedaban también relegados los otros que eran más humildes, ¿no? Entonces, y como las modas, ¿no? Esa fugacidad de la moda, pues va dejando de lado, ¿no? Como Woody y Buzz Lightyear igualito. Exacto. Y la idea, obviamente, de la esencia de la Navidad era lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? La parte del amor, de la gratitud La y unidad, exacto, familiar. más que los bienes materiales, pero
lamentablemente, pues, obviamente la parte comercial es lo Social. que gana hoy en día, más que esa valoración muchas veces, ¿no? Porque antes era como que recibes un regalo, o sea, un regalo y era wow, el regalo, no mi regalo. Los chicos ahora están hiper regalados, ¿no? Cinco, seis, Pero todo lo que se a mí me pueda. parece importante resaltar porque, o sea, tenemos a una autora de 1948 que ya te hablaba de un tema, obviamente, de acuerdo a la época, ¿no? Y creo que es valioso resaltar cómo Angélica en esa época describió una parte de la sociedad alta limeña también, ¿no? Y que creo que no ha cambiado mucho, ¿no, Ellen? Ahí no sé si tienes tú algunas más pautas ahí o has profundizado más sobre ese cuento. Ahí te estoy lanzando a la piscina porque ya no sabía que iba a hablar de este Sí. cuento. Ya, no, no hay problema. A mí justamente me gusta esto de cómo ella hace la comparación entre los seres humanos y los juguetes, ¿no? Porque termina diciendo, estos juguetes están lanzados a su suerte porque ninguno de los juguetes cumple con el horizonte de expectativas que se habían trazado, ¿no? Y dice, estos juguetes no cumplen con el destino que querían. Y hay que pensar en los hombres, que tampoco cumplen con el destino que querían, pero a diferencia de los seres humanos, mejor dicho, a diferencia de los juguetes, los seres humanos sí tienen voluntad y son responsables en cierta forma de su destino, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso y también lo que dices, ¿no? Cómo de repente el juguete sirve para representar las diversas realidades de los niños, porque hay juguetes soldaditos, hay un bebé, hay, o sea, hay como una un muestrario de niños, que puede ser como un muestrario de infancias a través de estos juguetes, y cómo cada juguete traza como un destino que no esperaban y que a veces es amargo y otras veces es feliz, ¿no? A mí me gusta mucho eso también. Y de hecho, Gianni Rodari, que es un cuentista italiano, también tiene un cuento de Navidad sobre juguetes que cobran vida, ¿no? Que cobran vida y justamente también entre estos juguetes hay como diferencias, ¿no? Hay un aviador, hay una muchacha hippie, hay un indígena, ¿no? Un indio americano. Entonces se puede ver mucho el conflicto. Pero como dices, pues Angélica se adelanta muchísimos años a estos autores y muestra un poco una crítica a la sociedad de su época que tranquilamente se puede aplicar a estos años a través de la metáfora de los juguetes. A mí algo que me marca mucho de este cuento, y cuando nombras específicamente cada uno de ellos, qué es lo qué es lo que quiere, una de las cosas que me llama mucho la atención es la parte de una niña, ¿no? La niña lo que dice es que ella quería tener bastantes hijitos, ¿no? Entonces, como ya ahí, ¿no? A la mujer la empiezan, ¿no? O sea, ya tenían eso mucho en la cabeza, ¿no? La mujer en esa época era la mujer Protectora la protectora que ujú, iba a tener un bebé, que tenía que mimarlo, que tenía que cuidarlo, cuidarlo, la ¿no? cuidadora. Ujú. Exacto. Entonces, cómo también vemos mucho esa parte, ¿no? Y que las niñas obviamente tienen que jugar con casita de muñecas, ¿no? Y Mm. y que tenían que jugar a que si el bebé estaba enfermito o no. En cambio, lo que comentas tú, Ellen, ¿no? Los niños, ¿no? A ser científicos, a la guerra, muy marcado también esa parte de ahí, ¿no? Es complejo. Ahora, yo soy la abuela de como siete muñecas de plástico, que mi hija para trayéndome más nietos de plástico. Pero creo que hemos roto ya ese círculo en el que estábamos con los roles, ¿no? Ahora la veo orgullosamente jugar con carritos y también la veo jugar con muñecas, la veo hacer papel de cocinera, la veo hacer papel de superhéroe, la veo poniéndose en los zapatos de varios personajes, sin sentirse acosada ni desmotivada, ¿no? Cosa que a mí, por ejemplo, no me pasó. Yo recuerdo haber querido tener, mi sueño era tener un carrito, esos de control remoto, en Navidad. Siempre esperaba mi carrito con control remoto, pero mi papá tenía la idea en la cabeza de que las niñas no juegan con carritos. Entonces no era un regalo apropiado para mí. Y yo moría, veía a mis amigos que tenían sus carritos con sus controles y yo moría por uno. Entonces
lo primero que hice con mi hija en algún momento fue comprarle un carro y mi papá casi se desmaya. Y ella ama los carros. Y siempre viene con esos Hot Wheels chiquitos ¿Ya? de diferentes carros, modelos, pues tienen una gama impresionante. Y ella está ron, no sé qué. Y mi papá, pero ¿por qué han comprado carritos? Así es, ahora es así, ahora es así. Mi pequeña venganza navideña, el tema de los carros. Los carritos. Eleni, ¿tú tienes ahí algunos libros, cuentos, un poco para adentrarnos Sí. en la literatura peruana con respecto que hable a la Navidad? Ujú. Yo tengo un cuento que me gusta mucho, que ya lo conocí hace unos años, que es un cuento navideño, fue en el Perú de Ventura García Calderón, que fue publicado en 1924. Y es un cuento que me gusta bastante por una razón, porque Ventura García Calderón es como uno de nuestros autores decimonónicos, de cambio de siglo, en realidad, siglo XIX, siglo XX. En su momento fue uno de los más leídos, más importantes, pero ha sido actualmente uno de los más criticados, ¿no? Sobre todo por José Carlos Mariátegui. A partir de Mariátegui, como que se inicia una crítica contra Ventura García Calderón, porque Ventura publica un libro llamado La venganza del cóndor. Y si bien es cierto que en el cuento hay como una mirada racial sobre el indígena, también es cierto que Ventura era muy crítico de la sociedad de su época, ¿no? O sea, Ventura García Calderón es un hombre que, bueno, venía de una generación muy adinerada de presidentes, él nace en Francia, de hecho estuvo considerado para ser Premio Nobel de Literatura. Es el único peruano, aparte de Mario Vargas Llosa, que hemos tenido con una candidatura fuerte. Walter Benjamin hace un comentario, este filósofo hace un comentario sobre la venganza del cóndor y se conocía con la crema innata de París, pero a partir de quizá las críticas que se le hace, siempre se le ha visto como un autor, un autor racista, un autor que refleja al indígena como un ser vengativo que te puede lanzar una piedra mientras caminas. Ya, eso hay que matizarlo, porque para empezar, Ventura es un autor que critica mucho el sistema terrateniente de esos años. Él condena la herencia española. Y además también tiene un ensayo cuya lectura yo recomiendo porque creo que sigue siendo actual, que se llama Nosotros. Y en ese nosotros se ve bien cuál es la idea de nación que tiene Ventura García Calderón y que se diferencia mucho incluso de la generación arielista de su época, ¿no? Solamente basta recordar a su hermano Francisco García Calderón. Para Ventura García sí era necesario incluir al indígena y al componente afro dentro del nuevo pacto nacional, cosa que, por ejemplo, Mariátegui criticaba el componente afro. Y eso a veces se habla muy poco. Y pues Ribagüero consideraba que el indígena debía ser superado. En Ventura no es así. Y donde se sintetiza mejor esta mezcolanza es en este cuento, porque en este cuento es un niño de clase alta, blanco, que le pregunta a su empleada, a la que llama la negra Simona, sobre Jesús. Y la negra Simona lo que hace es que canibaliza, o bueno, lo que hace es que resignifica el nacimiento de Cristo y lo vuelve, para empezar, te dice que José no era blanco, te dice que José era un mulato, que la Virgen María era una indiecita y que por lo tanto Cristo era color capulí, porque era una mezcla de indio y de mulato. Entonces, este cuento siempre me ha gustado porque de repente los reyes magos, el primer rey es el prefecto y es blanco, ¿no? La negra Tomasa le dice prefecto, ¿no? Es el prefecto que es blanco. El otro rey que viene a rendir culto a Cristo, a este Cristo Capulí, es el rey de los mandingas, que obviamente representa el componente afro, y el otro rey es un cacique indígena. Entonces es como, o sea, a mí siempre me ha gustado porque es como este niño descubre el secreto de la negra Simona sobre la Navidad, y es un secreto de una Navidad, vamos a decir, que trata de condensar la mayor parte de las herencias del Perú, ¿no? La herencia afro, la herencia indígena y la herencia blanca. Entonces, yo les quería leer un fragmento porque me gusta cómo a partir de esta mezcolanza es que se puede pensar, sobre todo pensemos que este cuento se publica en 1924 en un contexto donde el Perú estaba pensando, que es una de las cosas que siempre me ha interesado, cómo el Perú piensa la nación hacia su centenario, ¿no? Entonces,
Este cuento se publica en ese contexto porque en 1920 los indígenas todavía seguían pagando tributo, todavía no tenían tierras, o sea, no se había dado la reforma agraria, todavía seguía existiendo una diferenciación para aquellas personas alfabetizadas y no alfabetizadas para manejar el voto, ni siquiera la mujer podía votar. Ujú. Entonces, estamos en un contexto donde el Perú se piensa qué cosa es el Perú hacia el siglo XX. Entonces, tienes como la generación arielista que trata de limpiar los componentes indígenas y afro porque supuestamente tenemos que aspirar a una suerte de blanqueamiento que tienda más hacia el europeo, pero no desde lo español, porque lo español es visto como toda, como el germen de la negatividad, ¿no? Se suele asociar lo español con los vicios, ¿no? Hay que aspirar al modelo germano o al modelo francés. Entonces, lo que hace Ventura a través de la metáfora de Jesús es pensar la imagen de la nación de un modo distinto, ¿no? Les voy a leer el fragmento, por favor. Dice, y cuando llegó el prefecto con el cacique y el rey de los mandingas, todos callaron temerosos, y cuando el blanco dejó en brazos del niño santo la barra de oro, nuestro amito sonrió con desprecio, ¿no? Ese amito es Cristo. Y cuando los otros avanzaron gimoteando que no tenían para su amito y señor sino collares de guairuros y esos mates de colores en que sirven la chicha de jora y las mazorcas de maíz, más doradas que el oro, su majestad, como le estaba diciendo, abrió los bracitos y jabló. La mala gente dirán que no podía jablar en tu había, pero el niño Dios lo puede todo. Y el rey de los mandingas le oyó clarito estas razones. El color no te ofende, hermano. Entonces un grito de contento resonó hasta en los Andes, y todos comprendieron que ya no habría amos ni esclavos, ni tuyo ni mío, sino que todos iban a ser hijos parejos del amo divino, como habían prometido los curas en los sermones. La vara de San José estaba abierta, lo mismo que los floripondios, y los arrieros que llegaban dijeron que los blancos gritaban en la casa del cura, con el látigo en la mano, sin que nadie supiera cómo ni qué manera. En menos tiempo que dura una salve, se llevaron al niño en unos cerones, poniendo al otro lado chirimoyas para que hiciera un contrapeso. La Virgen y su santo esposo iban detrás cojeando con el cepo en los pies, ¿no? Entonces, esta idea de que se roban a Cristo, de que esclavizan a la Virgen y de que han anulado el verdadero significado de la Navidad, que es como no hay tuyo ni mío, ni pobre, ni rico, ni indio, ni blanco. Entonces, este cuento a mí siempre me ha fascinado por eso. Y me imagino que en la época eh, habrá Ha generado todo un generado escándalo, conmoción, ¿no? ¿no? Más de saber de que a la Virgen la esclavizan, peor todavía, ¿no? Bueno, Ventura siempre ha sido, creo que mal leído y poco leído, ¿no? O sea, se han quedado con su cuento La venganza del cóndor, que sí es un cuento que tiene mucho racismo, incluso hay esto de la violación de una muchacha indígena, pero es que no es solamente eso, ¿no? Hay otros matices en ese cuento, hay otro cuento, La caníbal, donde también se pone en cuestión la idea de la superioridad blanca, ¿no? Porque es una muchacha de la selva que básicamente dice, pero yo cuando me fui con los blancos, en este caso con los franceses, me enseñaron a robar, me enseñaron a mentir, me enseñaron a engañar. Entonces creo que hay que matizar su lectura y leer este cuento a la luz del ensayo Nosotros te permite ver un poco la idea de nación que sin dejar de ser hijo de su tiempo, él estaba imaginando, ¿no? Era una nación mucho más pluricultural que la que planteaban otros pensadores, que quizás sí se piensan más revolucionarios. Muy interesante. Helen, una consulta. ¿Esos cuentos, o sea, se pueden encontrar de forma gratuita? Sí, los cuentos de Ventura se pueden encontrar de forma gratuita. Este cuento particularmente, simplemente pones un cuento navideño, fue en el Perú PDF y la Casa de la Literatura lo ha publicado. Ah, ya, genial, genial. Al igual de, así como comentas, el de Angélica Palma también lo encuentras, Ujú. y también lo encuentras dentro de la Casa de la Literatura, La Suerte de los Juguetes, y lo tienen también en PDF y también se lo pueden descargar por si acaso. Sí, ahí encontramos ese compendio que se llama la Navidad en la literatura peruana, que se publicó en el 48, Ujú. y hay un cuentito ahí que me ha gustado bastante porque es fantástico, Ok. o sea, y se ubica justo en Navidad. Es un cuentito de esta autora que ha sido pintora también. No, mira. La mujer fue un montón de cosas. De Cota Carvalho. Ah, Se llama La Nochebuena de Jacinto. me encanta ese de ahí, La Nochebuena de Jacinto. Sí, y es súper cortito, pero está bien, bien significado, ¿no? Con este niño que su familia está pasando por problemas
pero en Nochebuena lo envían a hacer un encargo y él al pueblo, y en el pueblo lo contratan para trabajar en una hacienda, ¿no? Le faltaba dinero, Le ¿no? faltaba dinero, Ujú. exacto. Entonces lo contratan, él va, acepta, pero y lo ponen a cuidar a unas llamas, creo que como 5 o 6 llamas. Eh, y hay una joven que ve alrededor de ese lugar, en En el el portón del portón, sí. que le llama mucho la atención. Entonces y ella le explica que estas llamas no son llamas, no son animales, sino son las hermanas del patrón Del dueño, sí. convertidas en Llamas. llamas para que nunca se casen. Ujú. Se habían mandado a convertir a las hermanas, sí, para Exacto. tenerlas ahí. Sí. Y Machismo puro y es, duro, es ¿no? muy, es muy interesante porque es navideño, pero es Pero fantástico. es de la época del, y sorry por interrumpirte, del Ujú. El 74, setenta y ¿ah? cuatro Sí, o sea, exacto. hablamos de 1974 y cómo en este caso el hermano, para que las hermanas no se casen, las manda a convertir en llamas. Prosigue, Marta. Toditas. Bueno, obviamente, para no spoilers el final, ¿no? Pero igual, es interesante ver este tipo de cuentitos. Yo, de casualidad, ya había leído a Cota en otro cuentario, Sabionas Indiscretas, también un cuentito de ella, que es el Rutsi en el Amazonas, que habla ahí también escribe fantástico porque Rutsi es un geniecillo. Es un geniecillo que quiere ser hombre porque está enamorado de una jovencita que ve cazando en el río. Me gusta cómo escribe la autora, así que ahí les recomiendo ese cuentito que también lo encuentran gratis en la página de la Casa de la Literatura. Igual lo que vamos a hacer es, Ujú. en los posts que nosotros vayamos sacando en el Ponerlos. Ujú. Instagram, entonces ahí vamos a poner los links, creo yo, para poder Claro. ayudarlos, ¿sí? Para que puedan ahí ir tal vez directamente, ¿no? Sí. No, pero es genial que hayan sacado estos PDFs para que todos podamos acceder a eso, porque no tienen una reedición, ¿no? Ese, ese libro que se publicó en el 48 no ha tenido reedición últimamente, Helen. No, que yo sepa, no ha tenido reedición, o sea, una reedición crítica oficial no ha tenido, pero varios de los cuentos están en red, así que puedes encontrar todo el libro prácticamente. Ujú. Porque en ese libro también hay poemas, ¿no? Para los amantes de la poesía también hay poemas que tienen que ver con Navidad. Sí, y de hecho, antes de que se me olvide, no sé si han visto que se ha encontrado un poema de César Vallejo este año sobre Navidad, se llama Navidad. Es hay un investigador que creo que ha contribuido, y me incluyo más que todos en la literatura peruana, que se llama Wilmer Skepsis. Él es de Puno, pero radica en Tacna. Y básicamente lo que hace es que él va a repositorios bibliográficos, bibliotecas, archivos, incluso fondos personales, revisa el material, lo digitaliza y lo publica. Y él hace un mes o menos quizá encontró un poema inédito de César Vallejo que se llama Navidad. Y eso es como encontrar, no sé, una aguja en un pajar, ¿no? Sobre todo por todos los estudios que hay alrededor de Vallejo. Entonces, ese poema, el comercio ya hizo una reseña sobre el poema. Hubiese sido genial que le den la palabra a Wilmer, pero a veces las dinámicas de poder y de editorial son un poco extrañas. Entonces, pues ya saben, los seguidores y las seguidoras de Vallejo, Navidad, nuevo poema encontrado por Wilmer Skepsis. Y está en red. Él siempre sube el material, lo digitaliza y lo comparte para su divulgación. Qué bueno, ahí igual también vamos Paso los a links, paso los pasar y links. también para poder a Wilmer. eh, podría ser una buena acción invitarlo para mí para que nos cuente un poco, ¿no? Ujú. Todo su trabajo que está haciendo y Sí, ayudar a difundirlo también, ¿no? ujú, sí, Esa es una de las cosas que lamentablemente, como dices tú, las dinámicas que en estos ejemplos estamos viendo no cambian. O sea, lamentablemente podemos estar hoy en día en el 2024 y seguimos manteniendo ciertas dinámicas y ciertos esquemas, pues, ¿no? Pero bueno, y justo hablando de esto, yo les quería también mencionar sobre Noche Mala de Nicomé de Santa Cruz. Y Mm. hablando de este tema de mecánicas y todo lo demás, ¿no? De San Nicomé de Santa Cruz, lo que hace en Noche Mala es justamente se lo dedica a 59 mineros muertos, ¿no? Por la negligencia de un ingeniero norteamericano en Goyairisquisca, en Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, voy a leer la mitad nada más porque no es tan largo, pero igual.
Y lo que escribe Nicomedes en sus décimas que él creaba era: Ah, hermoso. Pastores, venid, venid, al profundo socavón, donde dormita el carbón, con sueño de siglos mil. Pastores, seguid, seguid, vuestro lucero en la frente, cantarle al negro silente, que bajo tierra dormita, un guaino de dinamita, y que la veta despierte. Venid, venid, pastorcillos, venid, venid, comuneros, huancas de los ventisqueros, es rey de soles fríos. Dejad los flacos embríos, dejad la flácida llama. Si la tierra ya no os ama, si os desprecia el gordo mundo, hundíos en el profundo vientre de la Pachamama. Por los negros socavones del ombligo de la roca, bajaron chachando coca y tosiendo sin pulmones. 74 explosiones sacudieron al Perú y estimulando el grisú por el traidor gas metano, 59 peruanos hallaron el negro ataúd. Pastores, salid, salid del profundo socavón, donde crepita el carbón, con fuego de grados mil, rotos de frente y perfil, negra muerte los iguala, y en la trágica antesala de una feliz Navidad hay guaguas que en orfandad sollozan su noche mala. Ay, me más triste. Pero cómo a través de décimas, cómo a través, o sea, puede ser tan profundo este mensaje Ujú. y a la vez hasta musical, ¿no? Si nos adentramos un poquito ahí. Nicomedes es un genio con sus composiciones. Sí, o sea, la potencia de expresar la vida de los, no, y sobre todo las condiciones de los mineros en esos años, ¿no? Que no han cambiado mucho en realidad. Eh, yo estaba pensando en Morococha, por ejemplo, básicamente secaron la laguna para poder seguir con el trabajo de la mina y tuvieron que mudar a toda la comunidad. Entonces es como una de las cuestiones que pasa es la explotación de los recursos, ¿no? Y claro, uno asocia la Navidad con una unión familiar, pero como bien decían ustedes, chicas, la Navidad también se asocia con la mercantilización y la explotación, no solamente de comercial, sino también de cuerpos, ¿no? De cuerpos que están trabajando, que están allí, y acá sobre todo la orfandad. Te duele la imagen, ¿no? La orfandad, ¿no? Hay ahora más de 50 niños sin padre. Sí, qué potente mensaje, y nuevamente como digo, o sea, Musical. eh, no pasan los años y hay muchas perspectivas que no cambian, ¿no? Y en su momento cuando lo escribió Nicomedes era la realidad en ese momento y que hoy en día tú ves, hay realidades y símiles que siguen casi parecidos. Obviamente estamos en el 2024, tienes tecnología puesta donde supuestamente debería de ayudar a un tema de, no sé, de cercanía, de tener más empatía, pero siempre hay medios como para seguir dividiendo a la gente, ¿no? Entonces, y cuando yo dividiendo me refiero a seguir que las personas sigan en sus diferentes burbujas, ¿no? Ujú. Este, me voy a ir de contexto, así que mejor me controlo. Es muy difícil reventar burbujas, la verdad. Ahora que Helen habló de eso, de mercantilización de cuerpos, me hace recordar este cuentito de la Steniel arriba de Iona, que se llama El Rey Herodes, que justamente se sitúa en Navidad y en un regalo muy esperado por la princesita de la casa, ¿no? De una familia de dinero que le ha prometido su tío, que es capitán, coronel de la policía, del ejército, perdón, conseguirle un cholito. Eso es lo que ella llama por un compañero de juego, ¿no? Wow. Porque sus otros amigos también tienen sus compañeros de juego y él ha prometido que le va a llevar un cholito. Y ella espera. Como si fuese un objeto. Exacto, como si fuera un objeto y es un niño, ¿no? Entonces, ese niño tiene que salir en un lugar, ¿no? Y en el cuento eh, narran cómo es que le quitan a este niño a su mamá porque ella tenía otros hijos. Entonces, la policía se los quita, ¿no? Los gendarmes se los quitan para llevar al niño a la casa de esta niña, ¿no? Y ella, cuando se entera de que le han quitado a una madre a su hijo para dárselo a ella, siendo niña, dice, no, es que esto es el rey Herodes, nosotros somos el rey Herodes,
haciendo el daño con este niño, ¿no? Renunciando a su regalo y dándose cuenta el daño que le están haciendo a este niño. Un cuento muy triste, pero que evoca esta realidad de considerar a los niños cosas, ¿no? Como es más, ay, recuerdo haber leído también otro cuentito donde se exponía esa realidad. Es un cuento de un autor boliviano que conversábamos hace poco con Leslie de su comentario Jaguar, que se llama Carroña el cuento, y ahí hablaban, ¿no? De que los niños que jugaban con los hijos del patrón, ¿no? Los hijos del hacendado, podían ser maltratados por los hijos del patrón como si nada, ¿no? Como si fuera un juguete aparte. Una realidad Sí, bastante triste. de hecho, esto que dices, Magda, ha sido investigado por Marcel Velázquez Castro, que es un profesor de literatura y también investigador, y ha publicado este año un libro que se llama Cuerpos Vulnerados, Servidumbre Infantil y Anticlericalismo en el Perú. Y él, uno de de los tópicos que toca es lo que tú me estás diciendo, los cholitos, ¿no? Los cholitos o las cholitas, que son estos niños o niñas que básicamente se regalan. Yo conocí una persona así. Y bueno, también mi madre en cierta forma vino de esa manera, ¿no? Es como, va a ir a trabajar a la casa de la tía, del tío tal, para que pueda estudiar. Y a veces eso se cumple, a veces no, porque al final terminas haciendo trabajo no pagado para el familiar lejano, cercano, y como dices, la violencia también es palpable, ¿no? Porque no vamos a ocultarlo, una de las cosas que suele pasar mucho es, y que se había normalizado hasta hace unos años, ahora ya no tanto porque hay asociaciones que lo han denunciado, es la violación, ¿no? Muchas de estas niñas venían a la casa de los patrones a trabajar y ahí también las abusaban. Ujú. Eso es verdad, eso es verdad. Y lamentablemente, pues esos temas tampoco se hablan, ¿no? Entonces, de las familias, o sea, bueno, a veces hablas de familiares así, pero también se dan los casos de lo que decía Magda, ¿no? De esta niña que quería su juguete y en otros casos de familia también con dinero que a muchas de las chicas que venían de provincia y trabajando en casa, pues las usaban también para que los hijos se estrenen, ¿no? Ah, terrible. Sí. Sí, pero me parece alucinante que la Astenia ya esté hablando de esos temas. O sea, lo que me gusta de estas autoras, y es una de las cuestiones que tiene que ver con toda una tradición que Josefina Ludmer va a llamar las tretas del débil, es que son, o como lo hizo la propia Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Es que, bueno, yo no me pongo en una posición totalmente crítica porque no me conviene, o sea, y lo que hago es utilizar el argumento que tú quieres escuchar para hacer pasar estas problemáticas, ¿no? Entonces voy a hablar sobre un cuentito de una niña pidiendo un cholito, ¿no? Y la manera en que lo cuenta es, o sea, siempre... Y es una de las cosas que a veces escuchaban, decían, ay, pero es que estas autoras siempre tienen un lenguaje que termina casi moralizante, como con un refrán al final. Sí, pero en realidad este lenguaje moralizante está siendo minado por el hecho violento que están reflejando. En el caso de la astenia, la mercantilización, explotación y secuestro de estos niños que valen menos que otros, porque este niño cholito vale menos que la hija de estas personas que ni siquiera vamos a decir son terratenientes, sino oficiales, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención eso porque, al menos en la Astenia, otra autora es María Negrón Ugarte, siempre detecto esa crítica soterrada que se encierra en un lenguaje de religiosidad, de hablar de Dios, pero justamente este lenguaje les sirve para decir las cosas incómodas que no se podían decir en voz alta. Pero creo que la religión también ha tenido siempre un doble discurso, ¿no? Una cosa extraña entre el que todos somos iguales a los ojos de Dios y luego estaba el eso de que no, estos son los superiores, son superiores a otras personas, ¿no? O sea, es un doble discurso que vemos bien. En el cuento de la astenia yo veo ese chispazo de esperanza que tal vez nos da en que sus padres se ven reflejados una cosa, ¿no? Lo del Cholito está bien, pero ella, siendo la niña, la nueva generación, se da cuenta de que lo que está pasando está mal, ¿no? Y lo rechaza totalmente.
Y ese cuento se ha publicado en 1920. O sea, desde ahí ya teníamos esa esperanza en las nuevas generaciones para romper estos círculos, estos círculos viciosos, ¿no? Que arrastramos siempre. Es muy interesante seguir explorando esas voces que por tanto tiempo han estado silenciadas, ¿no? A la Astemia no la han reeditado en 100 años, recién salió eso y por un tema de estímulos, También, o sea, porque si si no, no no, salía. sí, y creo que la gran mayoría de muchos cuentos y libros, bueno, dentro de todo, digo yo, se dan gracias a este tema de estímulos, ¿no? Al Sí, menos el Estado, mal que bien, y de acuerdo a quién esté en el Estado, pues al menos, todavía hay el, gente paralelamente trabajando y bueno, aprovechando esta parte de acá, ¿no? Y gracias a Dios de momento no hay como una especie de veto o vetos desde una cierta censura. perspectiva y todavía debemos de considerarnos dentro de todo, no diría con suerte, pero que al menos todavía se tenga gente trabajando por detrás, Ujú. buscando revalorar, ¿no? En la parte cultural Y todavía. sacar todavía cosas que han estado siempre por ahí perdidas y en este caso de mujeres, ¿no? Claro, este comentario, Helen, de María Negrón, que tú estuviste en la presentación del libro, también es un tema de estímulos o como rescate Sí, literario. también es un tema como rescate. Y lo interesante es que han incluido cuentos inéditos. Eso es lo que más me ha gustado. Y también se deja ver lo mismo, ¿no? A mí me gusta también cómo María Negrón utiliza el lenguaje religioso como lo que dices, Magda, tiene un doble discurso, ¿no? Porque por una parte está esto del discurso de la resignación, que es un discurso muy católico, ¿no? Es la vida que te ha tocado vivir. Pero por el otro lado está el discurso de Jesús, ¿no? Que no hay rico, ni pobre, ni judío, ni romano, ni esclavo, ni libre. Entonces, esas cosas siempre me han llamado la atención, ¿no? Incluso si pensamos en la crítica que hace Jesús cuando entra al templo y se da cuenta que están vendiendo dentro de la iglesia y bota a todos los mercaderes. O sea, yo desde niña tengo la imagen marcada de Cristo tirando todas las cosas como fuera de mi casa. Y ese es el Cristo que yo amo, ¿no? Es la otra idea de Cristo, quizá. Yo les quería hablar de un cuento, perdónenme, ¿No? de Edgardo Rivera Martínez, porque ustedes saben que a mí me gusta Edgardo Rivera Martínez. Entonces se llama Navidad y la danza de las muchachas. Y creo que nos puede dar luces un poco de cómo se celebra la Navidad en los Andes, ¿no? Porque menciona que la celebración dura 4 días y que incluye la misa, la fiesta en comunión, pero también hace la diferencia en cómo quizá la Navidad no se vive a nivel de regalos, ¿no? Dice, por ejemplo, no había árbol de Navidad, ni compra fiebrada de regalos, ni cena ostentosa e imitación de costumbres ajenas, ¿no? Y esta idea de lo ajeno y de lo propio se da porque ellos sienten que poner el árbol, que dar los regalos, es una cosa más que viene de la capital. En la sierra la Navidad más bien se traduce en los repiques de la campana en la iglesia, en ir a misa de gallo, y el momento de concreción es el baile de las payas, ¿no? De estas jovencitas que danzan de blanco y que parecen azucenas de luz y alegría, y es en ese momento donde se dan cuenta que el niño Cristo como que ha nacido, porque a su vez hace una analogía con el nacimiento de la belleza, ¿no? El nacimiento de la juventud, la renovación de los ciclos, que es una de las cosas que pasa también en la Navidad con el sol, ¿no? Es como el volver a nacer de la naturaleza, el resurgimiento. Entonces me gusta mucho, es un cuento muy chiquito, se llama Navidad y la danza de las muchachas, pero que creo que puede apuntar a ese lado también que a veces se ignora, que es el lado un poco más pagano, ¿no? Que es el renacimiento del sol. Acá también el Inti, el sol, vuelve a nacer, vuelve a marcar un nuevo ciclo vital para el hombre del campo. Claro, Y es algo que igual, obviamente, cuando llegaron los españoles, pues también trataron de borrar, ¿no? bueno, cualquier conquistador ha tratado de hacer un sincretismo con su propia religión, con la del lugar conquistado para poder introducirla de alguna forma, ¿no? Y que
no digo que no sea de forma violenta, ¿no? Pero como que quede, de alguna forma se vuelva algo nuevo y pegue en el lugar, ¿no? Yo creo que va a tocar y te va a llegar un momento en que necesitamos analizar eh, la vestimenta de las vírgenes, mucho de la sierra. Tiene un valor muy importante la forma en cómo tienen el vestido de cierta manera. Exacto. Entonces, ahí hay para estudiar y analizar. No voy a adelantar pero hay elementos demasiado importantes y que tiene que ver con esta mezcla de que se podría decir que la gente se buscó la forma y la manera de que no se pierda mucho de sus creencias, ¿no? Claro, escondiéndolas detrás de... Sí, de varios elementos, de Ujú. varios elementos. Y bueno, creo que ya nos hemos extendido. Quiero agradecerte mucho, Ellen. Te hemos capturado y agradecemos este espacio que nos has dado. Y yo sé que se van a venir más capítulos acá contigo porque tenemos ahí para charlar un montón de cosas. Y espero que también se den varios proyectos ahí que tenemos en paralelo y en mente con cierto personaje que está por ahí divagando en alguna otra dimensión Mención. y que nos va a tocar acá sí. Está fantasmeando, sí. Está fantasmeando, creo, sí. Pero Ujú. nada, no sé si quieres dar algún mensaje ahí, Ellen. Nada, solamente quería agradecerles el espacio. Siempre es bonito conversar con ustedes, verlas también, sobre todo como estaba al principio, recién despertada. Detrás de cámara, detrás de Detrás de cámara. cámara, pero no quedó grabado, así que sí. La transmisión. Sí. Pero bueno, entonces gracias por este espacio. Igual ya seguro nos vamos a ver pronto para celebrar la bajada de Reyes por primera vez para mí, pero también para otro evento más importante. Igual yo les iré comentando algunas de las cosas y sí, tenemos, como dices, que ir planeando nuestro homenaje y nuestro recordar para quizá materializar un poquito la parte de aquel que todavía nos fantasmea, ¿no? Entonces eso. Ujú. No, gracias a ti. Magda, Gracias, Helen. Gracias por estar otra vez con nosotros. Estoy segura que no va a ser la última vez tampoco. Siempre aprendemos un montón de ti y yo tengo que decirlo, ¿no? O sea, Fernando, nuestro amigo, nos dejó, pero nos regaló a ti, conocerte a ti de No. alguna forma en esto. eres un regalo de Navidad, por decirlo Exacto, así, sí. literalmente. Gracias, Sí. chicas. Un Un abracito. abrazo. Y bueno, y a ustedes no se olviden en seguirnos en nuestras redes. Y ya nos estamos viendo en este 2025. Un abrazo y que pasen muy bonitas Navidades y bonitas fiestas. Hasta Armen sus luego. nacimientos. Chao, Cuídense. chao. Chau. Chao.